Muy buenas noches y bienvenidos a Los Expedientes, el podcast. El día de hoy traemos un episodio muy prometedor y de un tema que está muy de moda. Es además interesante y a pesar de que hace muchos años que ocurrió, es algo que hoy precisamente se vuelve a poner sobre la mesa porque Netflix publicó un documental, una película más que un documental, en donde recrean todos los hechos, que es La Sociedad de la Nieve, muy recomendable por cierto. Así que le doy la bienvenida a Jessy y a José. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Muy bien, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Ya vieron la película? ¿Vieron La Sociedad de la Nieve? Sí, buena. ya, me encantó. La verdad es que yo generalmente cuando veo películas soy de esas personas que se duermen a la mitad de la película o a los 30 minutos. Okay. Y entonces esta película me encantó porque precisamente me hizo verla hasta el final sin dormirme y me pareció muy interesante. Sí, muy emotiva, ¿no? Muy emotiva, bastante emotiva. Creo que, es algo que, como tú dijiste, pues pasó. Claro. Es importante. Y creo que si bien las películas o las series llegan en algún punto a tocar fibras sensibles en cada uno de nosotros, si son falsas, pues cuando son verdaderas creo que te acercas más hacia la persona, y pues sabiendo que aún hay personas vivas sobre este hecho que pasó y que dieron inclusive su punto de vista, ayudaron en cierto punto a preparar inclusive a los actores. Uh-huh. Creo que también pega más, ¿no? Hasta actúan en la serie. Sí. ¿no? Actúan ahí en la serie. Sí, la verdad es que sí, como dicen, es una película súper emotiva, es además entretenida. Sí. Y aquí algo que hay que destacar es que, a pesar de que llega a parecer irreal, es impactante pensar que esto sí ocurrió. Sí. Y que hubo gente sometida a esas condiciones tan extremas que Ujú. logró salir adelante. Sí, justo hablar de la capacidad de resiliencia de los pasajeros. Claro. Ante esta tragedia, ¿no? También cómo la pudieron adaptar a través de una película, y esta película pues generar algo en el espectador, ¿no? Que fue en mi caso. Claro. Sí, también tener en cuenta, creo que como dice Jess, la resiliencia, pero también pues esta confianza y esta fe que tuvieron muchos de ellos. Claro. Esperanza, ¿no? En la esperanza de decir, vamos a salir de esta, vamos a echarle ganas, pues Dios está con nosotros, a pesar de todo lo que les pasó, de todo, porque fue sin duda traumático. Y que aquí creo que podemos, o podría compartirles un fun fact o un dato curioso de estas situaciones. Justo a través de todos estos accidentes, y en especial de fue que los aviones tuvieron o tienen ahora que tener ciertas características de color en el esqueleto, porque justamente pasó que como estaban en la nieve se veía completamente blanco y no podían identificar pues los rastros del avión. Claro. Pues la historia, creo que poco podemos hablar de ella ya hoy. Basta que te metas a TikTok para que te salga, puedes ir a Netflix y ver la película, todo el mundo habla de ella. Voy a tratar de sintetizarla en algo muy simple, y a partir de ello quisiera que desarrolláramos el expediente del día de hoy. Resulta que el 13 de octubre de 1972 ocurrió un gran accidente en donde un avión con 45 pasajeros a bordo se estrella en la cordillera de los Andes, se desliza a través de ella y de manera milagrosa no mueren todos. De hecho, muchos de ellos se salvan, pero es a lo largo de un periodo de 72 días que muchos de los sobrevivientes del accidente directo van perdiendo la vida por también una serie de catástrofes terribles, como lo es una avalancha en la que quedan atrapados 3 días, la falta de alimento, la falta de agua, evidentemente las condiciones a las que fueron sometidas de clima. Todo eso les va generando estragos y van perdiendo la vida. Claro. Al final es hasta diciembre, el 22 del mismo año, 72 días después, que 16 de los 45 pasajeros que originalmente iban a bordo son rescatados. Y aquí hay muchas cosas interesantes. Ellos al día 10 se enteran de que no los buscan más. Precisamente José nos decía, sí los van a buscar, pero no los encuentran porque como iban por aire, no es visible. Días después, cuando ya pues se adaptan un poco, una avalancha les cae encima, muchos de ellos pierden la vida en ese evento, y otros de ellos, como consecuencia de la postura que adoptan, pues también tienen complicaciones. La historia de la Sociedad de la Nieve es narrada, cosa curiosa, por el último
pasajero en perder la vida de nombre Numa Turcati. Sí. Y una de las cosas maravillosas que me parece que Numa Turcati tiene, todos hablan de él, hoy muchas mujeres están enamoradas del actor que lo interpreta, tiene un crush fuertísimo, pero una de las cosas más maravillosas de la historia de Turcati me parece que es que cuando él muere encuentran en sus manos, esto también se retrata en la película, un papel que dice que... ¿Se acuerdan qué dice el papel? No recuerdo, ¿tú te acuerdas? No sé realmente las palabras, pero es algo así como vale más dar la vida por unos amigos o algo por ahí, ¿no? Habla de la amistad. Cuéntanos. Sé que habla de eso. Cuéntanos. ¿Qué dice? ¿Tú no te acuerdas? Ya no te No, acuerdas. se me acaba de... Bueno, No, es no hay nada más aquel- valioso, no hay- ¿no? ajá. Que dar la vida. Que aquel que da la vida por sus amigos. amigos. Me fue un lapsus horrible, perdónenme, qué Sí, pena. claro. Bueno, pero esto es maravilloso porque esto es del apóstol Juan. ¿Sabes? Sí, Esto no sí, es de sí. Turcati. No, es justamente del apóstol Juan. Ahora voy a buscar la frase Eh, exacta porque se me Y fue. es súper Emotivo. providencial y emotivo, ¿no? O sea, creo que esta persona justamente hablaba mucho de la espiritualidad, de pues mantenerse con la fe de que los van a rescatar. Y creo que al final, es muy complicado porque creo que todos podremos decir, pues es que yo también tengo fe, todos tienen fe, pero estamos hablando de una situación en donde ellos, pues, así como lo ponen ahí en la película, pues tienen esta parte de decir, ¿sabes qué? Van a venir por nosotros, y de la nada, pues se enteran que cesaron las búsquedas. Entonces creo que es literalmente te están diciendo, pues ahí ver si aguantas y Claro. retomamos la búsqueda cuando podamos. Claro. La frase exacta, perdón, era: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Viste? Que Eso es- parece. Que es maravilloso, Sí. que justo como dices, ¿no? En una condición tan extrema, esta resiliencia ya es de la que tú hablabas, y esta fe con la que se apegan a Dios y se acercan, que además los sobrevivientes, 16 de ellos, 2 ya murieron, pero que Claro. todavía dan conferencias y demás. Acaban de estar 2 de ellos Sí. en México, Carlitos Sí, sí. Páez y me parece que... el que Nando. fue a caminar. No fue Nando, fue Roberto Canesa. Roberto Canesa, cardiólogo, por cierto. Sí, pediatra de... Fue muy chistoso que dentro de ese viaje había, si no me recuerdo, 2 médicos. Estudiantes de medicina. Estudiantes de del medicina primer en ese año. momento. Sí, Qué fuerte. que es maravilloso. Pero aquí algo que me parece y es muy llamativo es que sea uno de los fallecidos quien relate la historia, que es Numa Turcati. No es Sí. habitual en las películas. Sí, claro. De hecho, creo que él fue el que los impulsa a hacer una última búsqueda para el rescate, ¿no? Para encontrar algún lugar con habitantes y pudiera ser rescatados. Sí, y eso es lo que más me impactó, por lo menos a mí. Creo que siempre, como sabrán, pues somos unas personas muy, muy curiosas, nos gusta buscar o nos gusta ver muchísimas cosas. Y pues en algún punto ya habíamos, yo ya había escuchado de este accidente, pero la verdad es que nunca me había metido yo a investigar como tal que había pasado. Como estas personas, 2 van y hacen toda esa travesía y son por eso que los encuentran. Ujú. No fue como tal una búsqueda que Del fuera del gobierno. gobierno, o sea, No, rescatistas. fueron ellos, fueron las ganas de vivir, esta esperanza, esta necesidad también de esta parte, sabiendo que podían en algún punto regresar o no regresar, y pues cargaron también a esa conciencia de decir, pues si nos morimos, pues los demás pues muy probablemente también. Sí, justo a mí, durante que veía la película, también esta parte que dice José, esta manera de aferrarse tanto a la vida Sí. y de querer sobrevivir, porque literal son sobrevivientes, ¿no? Sí, De hecho, lo vamos a tocar ahorita en el podcast, todo lo que tuvieron que pasar sí, para poder sobrevivir y para volver a ver a sus familias, ¿no? claro. Ujú. Sí, justo tras la muerte de Numa Turcati, esto relatado en la película, pero también relatado por las crónicas de ellos mismos, Sí. la muerte y el gesto de Numa Turcati de decir que no hay amor más grande que aquel que da por la vida de los amigos, le da fuerza a 3 de los integrantes, que creo que vale la pena mencionar: Roberto Canesa, Nando Parrado y Antonio Vicintín, a ir en búsqueda de ayuda. Sí. Tras 72 días a la deriva. Ellos comienzan, esto a los 72 días los encuentran, esto ocurre 10 días antes, es decir, a los 62. Ellos se alzan a la cordillera, caminan
llegan a la cima, tardan 3 días en escalar, en condiciones extremas. A ver, aquí algo importante, ya de inicio, ellos cuando caen, primero nadie va en un avión suponiendo que va a caer, no llevaban ropa, ellos eran jugadores de rugby, además, cabe destacar, ellos, es que el contexto es importante, ellos rentan un avión privado de la Fuerza Aérea Uruguaya, que son de origen uruguayo. Cuando no logran sumar a todos los pasajeros por jugadores de rugby, empiezan a invitar amigos, como Numa Turcati no jugaba, era un amigo de los que jugaba. Invitan también a la madre y a la hermana de alguno de ellos, que es Nando Parrado, que de hecho mueren en el accidente. Hermana y mamá, ¿no? Ajá, hermana y madre. Y bueno, de esa forma es que logran los 45. Ellos hacen una escala antes de llegar, y el día del vuelo atraviesan la cordillera, pero aquí hay algo importante. Por las condiciones climáticas, ellos iban, llegaron haciendo escala para viajar desde Uruguay hacia Chile, pero no podían atravesar directamente de Argentina a Chile, o sea, no podían hacer un viaje lineal en el avión por condiciones climáticas. Entonces ellos tienen que tomar una desviación a la altura de la cordillera de los Andes, como haciendo una U, para evitar precisamente la altura de las montañas, toda la turbulencia y demás. Lo realizan, sin embargo, no se sabe por qué razón, el avión, probablemente a expensas de la turbulencia, el avión desciende y por la neblina y las condiciones, los pilotos no se dan cuenta, golpean con una de las alas la cordillera y el avión se desplaza finalmente. El avión se fractura, además, se pierde la cola, algunos de los pasajeros salen volando y de hecho pues mueren. El resto del fuselaje atraviesa el Valle de las Lágrimas, que se llama, y se pierde. Y aquí lo importante es que sin ropa, sin alimento, ellos tienen que buscar sobrevivir, sin ningún elemento útil siquiera para andar en la nieve, sin abrigo, sin nada, los 72 días. Y es a partir de aquí que comienza su periplo, la verdadera odisea. Sí. Y me parece maravilloso destacar que cuando Antonio Vicentín, Fernando Parrado y Roberto Canessa escalan la cordillera y atraviesan todo este tiempo, ya decía yo, 3 días para escalar, lo hacen sin ningún elemento indispensable siquiera para este tipo de travesías, y luego caminan 10 días. Antonio Vicentín regresa, lo mandan de regreso a decirles pues lo que ellos suponían, que al escalar la cordillera ya iban a encontrar la ciudad o algo mejor. No es así, ven valles y valles y valles. Roberto Canessa y Nando Parrado caminan por 10 días hasta que encuentran en un sitio ya sin nieve y un poco más adecuado para la vida a un arriero que es Sergio Catalán. Y él les dice, se comunican, ellos le dicen, oye, estamos perdidos en los Andes, sobrevivimos, ayúdanos, tenemos hambre. Y él les dice, mañana vengo, se va y regresa al día siguiente al sitio, y ya pues con ayuda y demás, y luego ya Nando regresa al Valle de las Lágrimas ya en avión para poder rescatar a sus compañeros en helicóptero, que todavía algunos de ellos tienen que quedarse un día más porque no cabían todos, ¿no? Y lo que relatan algunos de los rescatistas es que la escena que encuentran pues es una escena muy cruda, empezando porque ellos tenían un muy mal olor. Y bueno, ahora hablaremos que Jess, tú nos decías, platícanos, ¿cuál fue uno de los eventos que tú consideras, digamos, más sorprendentes que ellos tuvieran que realizar para mantenerse con vida? Bueno, yo creo que fue el punto de quiebre en donde todos los pasajeros tuvieron que tomar la decisión de querer seguir sobreviviendo con las esperanzas activas, y que esto los llevara a tomar la decisión de pues hacer canibalismo, ¿no? O antropofagia, que parece ser que no es lo mismo. Para mí fue el punto más pues impactante de la película y de todos estos sobrevivientes, el punto de quiebre. Tú, José, ¿cuál dirías que es un punto de quiebre en su historia? Pues para mí hubo muchos. Digo, yo soy una persona muy, muy espiritual, la verdad, y como justamente ver esta parte de a pesar de todo lo que pasaron, de ver a sus familiares morir, de ver a sus amigos morir, de ellos mismos, yo creo que en algún punto decir, pues mañana me voy a morir, en cualquier momento me muero, seguir confiando en Dios. Creo que eso es algo muy, muy impactante para mí, porque justamente me invita como a reafirmar pues mi confianza, mi fe, mi esperanza,
Y pues justo también esa parte, ¿no? Decir, pues estoy a punto de comerme a otra persona, pero pues, pues sí, o sea, como decir, me voy a comer a una persona, pero no lo estoy haciendo de una forma porque quiera hacerlo, sino tratándolo con respeto, con este cuidado de decir, pues, inclusive, ¿no? En la película ellas mismas, hay una escena, que digo, no quiero spoilear, pero pues ya la tuvieron que haber visto, o sea, que dicen ellos, pues, si yo me muero, cómanme, ¿no? Si yo me tengo que ir, pues yo les doy permiso de que utilicen mi cuerpo para alimentarse. Entonces creo que eso es algo muy impactante, porque digo, imagínate, pues pensar si te puede pasar eso o no te puede pasar eso, pierdes la esperanza, no pierdes la esperanza, creo que eso es duro para mí. Sí. Sí, sobre todo conservarla ante esas adversidades, ¿no? Y ante esas condiciones tan extremas a las que se expusieron, ¿no? Hablamos de el clima, ¿no? Tan siquiera un clima espantoso, con mucho frío, con temperaturas bajo cero, en donde el cuerpo pues tiene que irse adaptando para sobrevivir, literal. Sí, yo creo que la historia tiene muchos puntos llamativos y yo me atrevería a decir que el punto de quiebre más grande es el accidente en sí mismo. Es cuánto te cambia la vida. No llegas a un partido que era tu sueño. Eran además, a ver, ellos mismos lo relatan, ¿no? Ellos mismos lo dicen, eran personas con cierta capacidad económica. Claro. No eran personas de una clase totalmente baja, digamos. ¿Y de qué manera te llega a cambiar la vida? Me parece que desde ahí ellos están a merced de la propia naturaleza y a pesar de estar en un valle, que cuando uno ve las fotos te sorprende la majestuosidad tan bonito, tan grande, tan enorme, ellos logran hacerse a la idea tras 10 días a la deriva, cuando escuchan en una de las radios que habían adecuado, porque pues si estaban aislados de alguna manera tendrían que haber sabido del mundo y afortunadamente tenían este radio. A los 10 días escuchan, debido a las condiciones climáticas, no se buscará más a los jugadores de rugby uruguayos perdidos en la cordillera, se retomará la búsqueda hasta iniciada la primavera. Porque hay deshielo y entonces ellos evidentemente pierden la esperanza y es a partir de ahí que ellos tienen que comenzar a hacerse a la idea de sobrevivir. Hay un relato de Carlitos Páez, no recuerdo ahora quién de los sobrevivientes es, pero Carlitos es uno de ellos, en donde le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? El otro le dice, tengo 2 noticias, una buena y una mejor, ¿no? La buena es que no nos buscan más, la mejor es que ahora dependemos enteramente de nosotros para sobrevivir. Y esto es impactante porque efectivamente es a partir de ahí que ellos comienzan a hacerse ya a la idea de que si quieren regresar tendrán que sobrevivir a todas las condiciones. Es entonces que se empieza a gestar la idea de alimentarse de los cuerpos de los compañeros fallecidos, lo cual es impactante porque era gente que conocían. Ahora, Jessy, tú decías, creo por ahí he escuchado que canibalismo y antropofagia no es lo mismo. Yo, en algún momento realicé un TikTok, también me puse a investigar las raíces de estas palabras y quisiera yo aprovechar, a ver, una de las discusiones que hoy más se da es, bueno, el caníbal es aquel que come carne humana de un ser que está vivo, el antropófago es aquel que come carne humana de un ser no vivo. Pero si tú te vas a la raíz de las palabras, el caníbal es el que come carne humana, el antropófago es el que come carne de la misma especie, o el caníbal es el que come carne de la misma especie y el antropófago es el que come carne humana, mejor dicho. En ambos casos se hace referencia al consumo de carne humana. Parece que realmente la distinción entre ambas tiene que ver con un tema moral o cultural que está arraigado a ellas. El canibalismo se entendería como un acto más salvaje, por eso se asume, bueno, el caníbal se come al que está vivo. Devora, ¿no? O sea, lo que sí lo devora, es salvaje, lo mata, lo que sea. El antropófago agarra al que está muerto y se lo come. Pero realmente no es así, es más bien el contexto cultural. Caníbal implica una aseveración cultural más fuerte, mientras que antropófago es una definición más neutra, pero ambos hacen referencia al consumo de carne humana. Claro. Y cabe aquí destacar algo. Ellos terminan comiendo carne humana y es eso lo que los ayuda, entre otras medidas, a sobrevivir. Claro. Otra de ellas maravillosa, uno diría, bueno, pues están ahí con la nieve, ellos tenían agua, ¿no? La derrites y ya. Pero a ver, aquí hay que recordar que el hielo quema.
O sea, cuando tú agarras el hielo, lastima, ¿no? Y no era como que ellos lo pudieran comer así, porque además no comían bien, estaban perdiendo energía, ¿no? Claro. Estaban desnutridos, deshidratados. Por supuesto, entonces, pues más se lastimaban, se allagaban, se laceraban, y entonces ellos llegan a desarrollar con parte del fuselaje, colocan hacia el sol y una pequeña botella, entonces ponen ahí nieve y la nieve gota a gota se va derritiendo y es de esa manera que ellos obtienen agua para ir sobreviviendo, ¿no? Agua helada, obviamente, Sí. ¿no? También teniendo en cuenta que no es agua limpia, Que no es agua totalmente purificada, ¿no? Que bueno, Claro. pues es parte de la nieve, pero que como dices, Claro. no ha pasado por los procesos que la hacen apta para el consumo humano. Y aquí hay que entender algo, cuando tú te sometes a condiciones de desnutrición, uno de los primeros sistemas del cuerpo que se debilita es el sistema inmunológico, lo cual te hace propenso a cualquier tipo de infecciones y a cualquier tipo de procesos que puedan atacar tu cuerpo y llevarte a la muerte, que es de hecho lo que lleva a Numa Turcati a la muerte, Exacto. ¿no? Se sabe que Numa Turcati tenía unas grandes llagas en la espalda Ujú. que eran purgadas o ¿no? Drenadas. día con día, pero entenderíamos por la posición y por los relatos también, ellos dormían dentro del fuselaje del avión, ¿no? No, o sea, sin colchones, sin nada. Entonces, probablemente se le fueron generando úlceras por presión. Aunque en la película lo que nos narran, ¿ya te acuerdas cómo nos narran las lesiones de Numa en la película? Creo que por ahí hay un evento de avalancha Es la avalancha. y pues quedan enterrados literal en la nieve, varios metros bajo la nieve. Claro. Y entonces pues lo que hace el entusiasmo y esta parte de perseverancia de Numa Turcati es pues no hay que rendirnos, hay que aferrarnos a la vida, y entonces él empieza a descubrir o empieza a trabajar en tratar de salir de esa nieve enterrada. Y entonces justo en ese procedimiento en el que Numa trata de salir de esta avalancha, por ahí tiene una lesión a nivel, creo, de la pantorrilla, no recuerdo bien ahorita, y bueno, pues hay una cortadura muy, muy grande, la cual pues evidentemente por las condiciones higiénicas y las condiciones que ellos estaban atravesando pudo haberse infectado. Y esta infección pues obviamente como no hay un tratamiento, como no hay una buena alimentación, como hay desnutrición, hay deshidratación, pues todo esto generó a que esta infección se avanzara y pues nos diera hasta incluso un cuadro de sepsis, ¿no? Sí. A ver, esto es lo que ocurre en la película. En la vida real, los relatos de los sobrevivientes comentan que esto no fue así. Primero, Numa tenía estas llagas, úlceras por presión, por la posición en la que dormían. Pero aquí hay algo llamativo. A pesar de que el discurso de los sobrevivientes siempre ha sido, José, como dices, de una profunda unidad, de una gran espiritualidad, en los relatos de ellos, porque cada uno ha publicado en diferentes momentos libros, no todos, se llega a relatar que uno de los sobrevivientes, cuyo nombre omitiremos para evitar hacer un señalamiento, digamos, cuestionable, porque no tenemos la autorización, ni tampoco tenemos el derecho, me parece que si ni ellos han hablado de esto, pues bueno, pero está escrito, al menos no lo han hecho tan público. Uno de los sobrevivientes pisa una noche accidentalmente o probablemente de manera intencionada a Numa Turcati. Pero aquí hay que hablar de algo, es que este sobreviviente solía dormirse con los zapatos de rugby, que son muy parecidos a los del americano. Sí. Y a pesar de que le habían comentado que por favor se los quitara en la noche porque podía pisar a alguien, estaban todos amontonados, él siempre contestaba que no le importaba y que lo iba a hacer y tal. Y parece que Numa Turcati se enoja y de hecho están a punto de discutir. Hay alguien más que sale a la defensa porque le provoca una gran lesión en el pie, que parece que es junto a las úlceras por presión lo que termina provocando, como dices, y es un estado séptico que lo lleva a la muerte. Y es a los 62 días, prácticamente 61 días, que Numa Turcati pierde la vida. Y a ver, aquí una cosa también, Numa era tan espiritual, según se cuenta, y tan apegado al tema religioso y humano, digamos, que él no acepta como de inicio la comida, porque no debe de ser un proceso fácil. Claro. ¿No? Pero hay una pregunta que hace Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes, que me parece que es brillante, cuando le dicen, oye, ¿no te dio asco volver a comer carne? ¿No te costó trabajo? Y él dice, yo más bien te cambio la pregunta. Si tú hubieras estado en ese evento como lo estuve yo para sobrevivir, ¿tú habrías hecho lo mismo que yo? Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes hubieran hecho lo mismo? ¿Harían lo mismo? ¿Comerían la carne de sus amigos?
Por cierto, estoy hablando de condiciones extremas de supervivencia. ¿Harían lo mismo para luchar por el derecho de la vida? Para regresar a casa, ver a su pareja, a sus hijos, a sus padres. Yo me adelanto y yo les diría, yo sí lo haría. Porque creo que tenemos el derecho a pelear por la vida. Creo que yo también lo haría, y pues siempre y cuando estuviera bajo esas mismas condiciones, ¿no? Que en este caso los sobrevivientes estuvieran, indudablemente lo haría. No sería un proceso fácil, no sería una decisión que tomara de la noche a la mañana, creo que es una decisión muy difícil de tomar, pero creo yo que es parte de querer seguir sobreviviendo y aferrarse a la vida, como lo había comentado, ¿no? Sí, creo que sería muy complicado, es una decisión. Si ahorita me está costando trabajo, no sé cómo costaría ya. Creo que estaría también en la misma posición que Numa, esperaría, ¿no? Pues sí, decir, ¿sabes qué? Pues no lo sé, ¿no? O justo por esta parte espiritual, pero creo que al final, pues sí, o sea, creo que sí lo terminaré haciendo, obviamente, pues con el respeto y la dignidad que se merece la persona. Sí, que es como se hace, ¿no? 3 de ellos son designados, nunca hablan de eso, nunca dicen de quién comieron, pero ellos cortan pequeños pedazos de carne que pues, son comidos, y tampoco ellos mismos dicen, no, a ver, no crean que había, sí, ¿no? O sea, cuando lo comenzamos a hacer llevábamos días sin comer. Sí. Y creo que ahora nos resulta también, o podría resultar difícil, porque el hambre que hoy podemos sentir no es el hambre que ellos sintieron, que es un hambre de días, es literalmente, es morirse de hambre, ¿no? Sí. Morirse de sed y estar a la deriva con la angustia, con la ansiedad, algo terrible, claro, que no me puedo ni imaginar. Pero me parece que incluso en esas condiciones es algo que debería de surgir naturalmente, o sea, es una cuestión de supervivencia, si no lo hago me muero. Si no como, voy a perder la vida, ¿no? Entonces, yo sí creo que llegar a ese punto debe de ser complicado, pero que si hoy hacer el ejercicio puede resultar complicado es precisamente porque no estamos ante esa necesidad, ¿no? Sí. Y al no estar, pues evidentemente no hay una exigencia, no hay una demanda y tampoco hay un porqué. Ahora, una de las cosas que se relata, no sé si recuerdan, es que cuando ellos van a orinar, se orina negro, ¿no? Y bueno, yo... una de las cosas que evidentemente me han preguntado algunas personas es, oye, ¿por qué orinar negro? ¿No? Y buscando un poco de explicaciones, no sé si ustedes tengan alguna teoría o alguna propuesta, algo. Sí, pues a ver, yo les pongo este ejemplo. Las personas que viven en Alaska, en climas así muy fríos, pues siempre los ves súper tapados, siempre los ves con esta parte de a lo mejor pieles inclusive de animales, comen muchísima grasa, pues en condiciones así el cuerpo necesita esa cantidad de energía, esa cantidad de grasas, ese calor para justamente poder sobrevivir este tipo de ambientes. Entonces estamos hablando de que si no tienes eso, tu cuerpo tiene que sacar de algún lugar. ¿Y de dónde saca? Pues de tu propio cuerpo. Y empiezas a perder masa muscular, empiezas a perder grasa, pero porque te empiezas a consumir literalmente. Tu propio cuerpo utiliza esas reservas como energía y pues ocasiona que pues en algún punto pues tus músculos se vean digeridos, digámoslo así. Entonces a través de eso pues también tiene que pasar un proceso de filtración todo eso que estás teniendo y pues llegas a tener lo que se llama rhabdomiólisis o rabiomiólisis, que es que tu músculo se destruye y eso ocasiona que se filtra a través de los riñones y eso puede ser muy dañino porque son moléculas muy grandes y entonces ocasiona también que puedas tener o que puedas orinar en cierto punto rojo, pero pues en este caso se puede ver negro. Sí, justo lo que comentó José es mi misma teoría, que pasaron por ese proceso. Indudablemente pues el riñón fue uno de los primeros órganos que empezó con esta compensación que los pasajeros pasaron y que bueno, que evidenció este consumo propio del músculo, ¿no? Justo, y creo que hablas de compensación porque cuando se pierde, digamos, la parte
soluble de nuestra sangre se concentra, ¿no? Entonces estamos hablando de un paciente deshidratado con muchas concentraciones de elementos en su sangre, entre ellos pues, estaban comiendo carne humana o había un proceso de autofagia, ¿no? Ellos mismos, su propio cuerpo se estaba comiendo. Una proteína del músculo que es la mioglobina se incrementa, Claro. entonces tú incrementas proteína pero pierdes agua, evidentemente el riñón modifica su función. La tendencia sería disminuir la filtración para disminuir la pérdida de volumen. El problema es que el riñón no puede detenerse, se filtran alrededor de 180 litros de plasma al día y evidentemente tiene que estar filtrando mioglobina, que además la mioglobina le da color, ¿no? Claro. al músculo, y la orina se concentra o se hace más negra, ¿no? Sí, aquí también tener en cuenta que se estaban exponiendo a procesos de hipotermia, ¿no? Sí, O sea, sí. la temperatura corporal literalmente bajó, era una hipotermia extrema en donde también se echan a andar estos mecanismos compensatorios propios del organismo y que hacen vasoconstricción, ¿no? Para tratar de generar detener esa pérdida de calor, ¿no? No solamente en la piel, sino también a nivel sistémico, ¿no? Se podría decir esta parte. Justo, pero la vasoconstricción que genera calor también incrementa el flujo renal y eso nos lleva a mayor filtración, entonces es mayor pérdida. Entonces Claro. entraron en un estado en donde se acelera el metabolismo, como lo dices, para mantener calor, es un estado catabólico, entonces lleva a una pérdida incrementada de todos los componentes corporales, se altera la función renal y se altera todo. Claro. Ellos se allagan todos, pierden hidratación de los tejidos, están lastimados. Sí. Y desarrollan también lo que se conocía anteriormente como la enfermedad navegante, hoy sabemos es el escorbuto, que es una forma de avitaminosis en donde esencialmente se pierde la vitamina C. Es correcto. Entonces ellos también relatan cómo llegaban a soñar con naranjas, con fresas, con elementos que fueran ricos en vitamina C. Sí, justo la deficiencia de vitamina C es muy, bueno, ahorita en nuestros tiempos es muy poco común debido a que la vitamina C se encuentra en la mayoría de los alimentos, principalmente en cítricos, pero al deberse estos pasajeros a un proceso de inanición, o sea, de no comer tanto tiempo, precisamente los lleva a esta desnutrición y a esta deficiencia de vitamina C. Y hay una escena en la película en donde a un pasajero se le mueven literal los dientes por esta falta de vitamina C, ¿no? A nivel de las encías, pues estos dientes parecían literal teclas, ¿no? Por supuesto, sí, o sea, se pierde todo, ¿no? Y justo se conocía como la enfermedad del navegante, porque anteriormente, cuando no se conocían las rutas marítimas que hoy tenemos, cuando no había transporte en avión, cuando el carro pues no era posible, no existía, pues los navegantes que se hacían a la mar duraban meses ahí, con pocos insumos de alimentos, no se alimentaban bien, no tenían este aporte vitamínico, entonces llegaban a llegarse y tenían mecanismos parecidos a los que ellos tienen. Entonces, entre otras muchas condiciones, ¿no? Hay pérdida de la elasticidad de la piel, quemaduras solares, ellos llegan a desarrollar unos lentecitos, ¿no? Con propias partes del fuselaje para evitar. Uno de ellos que decidió no usarlos tuvo quemaduras de córnea después y bueno, afectaciones a la vista. O sea, es algo que nos lleva a plantearnos hasta qué punto el cuerpo humano es capaz de resistir y qué somos capaces de realizar para preservar nuestra vida. Es sorprendente, estos son parte de los milagros de la medicina. Sí, bueno, creo que está claro no solo por esta situación obviamente, pero por el desarrollo y la evolución humana, cómo el hombre se ha tenido que ir adaptando. Si bien son obviamente situaciones diferentes, ellos tuvieron que adaptarse a esto. Ellos tuvieron, por la misma necesidad de sobrevivir, de querer, se tuvieron que adaptar, y la única forma de adaptarse pues era literalmente despojarte de todo lo cómodo, ¿no? El dormir abrazados, o a lo mejor solamente comer, que una porción que a lo mejor tuvieras de comida pues se dividiera entre todos las personas, no bañarte, no tener privacidad, o sea, lo que ahorita nosotros podría ser como de, bueno, o sea, lo necesito, pues para ellos me vale, o sea, creo que lo tengo que dejar si quiero sobrevivir. Claro, y eso me parece que es uno de los más grandes valores y enseñanzas que nos deja esta historia, que es el renunciar a un bien material por preservar un bien más grande que es la vida. Claro. ¿No? Y cómo es que a través de la unión se llega a sobrevivir. Yo recordaba este principio de la evolución, los organismos más fuertes y que son capaces de adaptarse sobreviven. Yo diría más fuertes, capaces de adaptarse y aventados, ¿no? Sí. Porque ellos logran de verdad hazañas que
son impensables. Incluso hoy los escaladores y la gente que se dedica a visitar este tipo de sitios, expertos, aseguran que sería imposible hacer lo que ellos hicieran. Y lo decíamos, Roberto Canessa y Nando Parrado caminan 10 días a través de la cordillera con nada para hacerlo, ¿no? Más que lo que llevaban. Sí, el intemperio, o sea, estamos hablando de que los demás estaban al final en el esqueleto del avión y tenían cierta protección. Ellos fue aventarse así y dormir en la nieve, sí, pues sí, exposición en la intemperie, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes se imaginan viviendo esta situación? No. No me imagino. La verdad no me imagino ni envidio esta parte. No, por supuesto. Que nos pasara, ¿no? Claro. O sea, Pero, o sea, para mí ya en serio es literal, después de conocer esta historia, porque yo no tengo mucho de conocer esta tragedia y esta historia de vida, me parece que cada día, o después de terminar y de escucharla, valoro más la vida. Por A partir supuesto. de ahí, yo creo que es una historia de mucho valor. Claro, una de las cosas que hoy se sabe es que si ellos hubieran caminado en sentido contrario a donde lo hicieron, hubieran llegado a un hotel abandonado, porque cuando ellos chocan, ellos, por algo que les dice el piloto, suponen que todavía están del lado no, que ya pasaron a Argentina y que ya están del lado de Chile. Entonces, suponiendo esto, ellos caminan en lo que, usando una brújula, hacia lo que pensaban era la civilización chilena, ¿no? Sin embargo, realmente nunca pasaron hacia Chile, seguían en Argentina, y si hubieran caminado en sentido contrario a aproximadamente 20 kilómetros, hubieran encontrado un hotel abandonado en donde hubieran podido estar mucho más protegidos, haberse resguardado y sobrevivir. Sin embargo, hotel entre comillas, ¿no? Por las imágenes que yo revisé, pues era literal una construcción. Sí, claro. Sin ventanas, sin nada, pero al final de cuentas es mucho mejor estar totalmente en la intemperie, ¿no? Claro, que fue como un refugio. Era un refugio más cálido, digamos, ¿no? Y bueno, eso tal vez hubiera permitido que muchas más personas hubieran sobrevivido, al menos no hubieran estado tan amontonados, tan hacinados, y entonces evidentemente pues no hubiera habido lesiones. Y esta historia o este relato de Numa Turcati, que alguien de ellos lo pisa y pues que probablemente por eso él muera, y bueno, otras historias, porque además, a ver, aquí el tema de las llagas sí ocurre, pero decíamos, las úlceras por presión ocurren cuando la persona deja de moverse. La historia de Turcati es, primero tiene la lesión de la pierna, luego deja de moverse, se le hacen llagas y muere, ¿no? O sea, hay una secuencia ahí de hechos, pero parece, o bueno, no sé si conozcan ustedes la teoría de los puntos. ¿Han escuchado hablar de ella? No, la verdad no. Bueno, la teoría de los puntos básicamente nos dice que si tú en tu presente, o sea, hoy, miras hacia el pasado, te das cuenta de que todos los eventos, paréntesis, puntos de tu vida, se van uniendo para llevarte al sitio en el que estás hoy. Dicho de otra forma, todo lo que ocurrió, sea bueno o malo, tenía que ocurrir para poderte llevar al punto de tu vida en donde hoy te encuentras. Y de no haber ocurrido así, tú no estarías donde estás hoy. Suena lógico. Es muy lógico y puede ser muy cierta, ¿no? Sí, claro. Porque pensando en esta historia de, bueno, si a Numa Turcati se le lesiona, no importa si es intencional o no es intencional, parece que lo que les da el coraje de salir a la lucha en la caminata de los Andes que hacen Parrado y Canessa es precisamente la muerte de Numa Turcati. Y probablemente Numa Turcati no hubiera muerto si no hubiera tenido esa lesión. Y la lesión no hubiera existido si no lo hubieran pisado. Mientras uno vive la historia, muchas veces te peleas con tu realidad, con tus malos momentos, con tus tristezas, con lo que no es ganancia. Claro. Pero al tiempo, cuando tú lo revisas viendo hacia el pasado, te das cuenta que esos baches en el camino tenían que ocurrirte. Porque si no hubieran existido, no te hubieras movido de tu sitio, no hubieras salido a caminar por la vida. Y es gracias a esas caminatas que uno puede disfrutar de lo que finalmente tiene. Así que esta teoría me parece que es muy válida en este punto. Ahora que Numa recobra tanta fuerza, que además J. Bayona lo hace, J. Bayona es el director, lo hace un poco, dice, para conmemorar no solo a los vivos, sino también darle voz a los muertos. Claro. Y me parece que lo hace de una manera magistral, verdaderamente. Además, hoy está nominada a los Oscars. Sí. Una película grabada en español, financiada por Netflix. Me parece que es muy importante. Sí, es bastante importante. Y también mención hacia las personas que murieron dando la vida, ¿no? A otras personas. Por supuesto, que es valiosísimo.
Y por eso les decía, a veces en la existencia, en la vivencia que uno tiene, saber acreditar los malos momentos es muy difícil. Sin embargo, es gracias a ellos que muchas veces el presente se construye como se construye. Es gracias a esos eventos que en su momento pueden ser muy difíciles de vivir. Sí, yo retomo esta parte, ¿no? De la parte espiritual, o sea, creo que también, o sea, creo que muchas personas o inclusive uno mismo cuando cree en Dios o en lo que ustedes crean, pues yo en Jesús, en la religión católica en específico, pues uno pensaría que pues Dios está ahí y pues te tiene que pasar todo lo bueno, y que si no está Dios ahí es donde pues, no es, cuando te pasa lo malo ahí es donde no está Dios, pero justamente creo que es todo lo contrario. Creo que es muy padre estar muy feliz y muy contento, porque pues ahí no reclamas nada, pero cuando te pasan las cosas malas ahí es lo duro, y mantenerte con tu fe y esperanza en decir pues creo en una deidad, creo en Dios, creo en Jesús, creo en esta parte, pues creo que podemos salir adelante, y creo que a ellos les ayudó también. Sí, de hecho, dando un poquito más a tu aportación del comentario de la fe, hay algunos personajes que dentro de la película llegan incluso a renegar de Dios, ¿no? Y es esta parte que nos comentas, que pues la fe también hay que mantenerse en los momentos y adversidades más difíciles de la vida, ¿no? Claro, Claro. sí. Digo, yo pienso debe ser difícil, por Claro, supuesto, sí, ¿no? De sí, cómo sí. a mí me está pasando Sí, 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 esto, total. sí, pues estoy joven, 18 años, 20 Claro. años, ¿no? Cómo a mí se me muere mi hermana y mi madre, que ellas ni van a jugar, cómo a mí me está, o sea, creo que es parte de nuestra naturaleza Sí, la negación, claro. y es además parte del duelo, ¿no? Sí, parte del gol. De hecho es la primera etapa, después viene la ira, Exacto. Dios te odio, maldito, no te quiero, luego viene la negociación, bueno, de pronto, a lo mejor me he portado un poco mal, Dios, a lo Sí. mejor me merecía la mitad del castigo, pero no Exacto, todo, ¿no? pero no todo. Y luego Sí, viene claro. la depresión y es sumirte en decir, puta, sí soy lo peor y por eso me pasa lo que me pasa, hasta que llegas, cuando el duelo es bien resuelto, a la aceptación, es decir, pues bueno, es lo que hay, y bueno, ¿cómo hago? Yo digo mucho, y hay una ley que rige mi vida, o que trato de que la rija, porque lo he aprendido así, porque la vida me ha enseñado a estos golpes, a mi propia cordillera, ha sido el entender que uno puede tener planes, pero que la vida siempre te trae sus planes, o Sí. Dios siempre te trae sus planes, y no son los tuyos los que van a prevalecer, Sí, y que muchas veces uno no hace lo que quiere, sí, es uno correcto. hace lo que puede con lo que tiene. Es correcto. No siempre se puede hacer lo que se quiere, Sí. y no siempre puedes obtener lo que quieres. Y qué frustración cuando no pasa, ¿no? Se siente una frustración horrible, pero al tiempo te vas dando cuenta que gracias a esas necesidades tú te mueves del lugar. Y por eso esto que decía uno de los sobrevivientes, la buena noticia es que ahora estamos en nuestras manos. Es decir, nosotros tenemos que tomar nuestra vida y salir adelante. Claro. Que en el contexto parece una tontería, pero es real, porque esto lo vivimos todos los días. Sí. Y esto bien. me parece que es importantísimo. Sí, no, justo, creo que es a lo que llevas, pero es saber, a pesar de que creas, de que tengas esta fe, de que digas, pues Dios rige mi vida, al final tú tomas esas decisiones. No es como que el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, tienes que caminar por aquí. O sea, te puede dar en cierto punto ciertas luces, ¿no? Es lo que yo creo, y creo que es lo que debe ser. Pero, digo, no puedes nada más decir, pues mejor que me lleven, ¿no? Porque justamente perderías la libertad de poder tomar tus decisiones. Por supuesto. Además uno supondría que ellos terminan traumados, no comen carne, ¿no? Algo Claro. terrible, y no, es sorprendente verlos la fortaleza que tienen. Ellos se logran, se desarrollan en ámbitos muy importantes, se vuelven personas importantes. Canessa incluso se acerca a la política y se propone como candidato a la presidencia de su país. Es decir, es sorprendente cómo la fuerza, la resiliencia, las ganas de vivir, la lucha por la vida y la unión te pueden llevar a hacer cosas sorprendentes. Yo quisiera el día de hoy, entendiendo que no somos para nada discípulos, ni somos sabedores ni conocedores, pero yo quisiera que para nuestra audiencia invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @losexpedientespod, para ustedes pudieran dar algún consejo, algún tip de vida o alguna regla que rija su existencia y que ustedes consideren, oye, esto es tan bonito, me ha ayudado tanto a transitar mi existencia, a hacerme un poco más ligero el camino, si es que lo tuvieran. Y me gustaría pedirles que
lo compartieran conmigo y con nuestros oyentes, porque sí. en una de esas nunca sabe uno qué palabra tuya puede cambiarle la vida a otra persona. Y creo que este espacio no solo es para aprender, sino también nos permite acercarnos a la gente. Entonces Claro. yo quisiera pedirles, por favor, si pueden, compartir alguna enseñanza de vida que ustedes digan que, bueno, nos pueda servir. Si es que la tienen, si no, pues tampoco. Pues a lo mejor no tanto enseñanza, bueno, hay algo que rige mi vida, 100%. Es, pues sí, como ya lo pudieron escuchar o lo pudieron ver, pues tengo una confianza muy grande en Dios y en María, y pues en San José también. Entonces, algo que siempre trato de decir mucho en mi vida, en mis decisiones, en todo lo que hago, es, pues a mí me gustaría esto, me gustaría poder hacer esto, tener esto si se puede, pero al final que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y esa voluntad me refiero a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué trato de hacer eso? ¿Por qué me gusta regirme por eso? Porque pues al final eso me va a implicar a mí que yo de todo lo que yo pueda dar, que pueda seguir todos mis valores, todos mis principios, y al final si se da, va a ser porque sí hay una voluntad que es la mía, pero que quien es mi creador está viendo qué es lo que es bueno para mí. Entonces, si él permite que sea bueno para mí, adelante, y si no, pues es por algo. Y en todas las situaciones y decisiones que he tenido como esta filosofía, esta parte, gracias a Dios pues he salido bien y he tenido bien las cosas y me ha ayudado para todo lo que hago diariamente. Muy bien, muchas gracias, muy valioso en la parte espiritual. Jessy, ¿tú tienes alguna? Híjole, pues no sabría si decir alguna o algún consejo, pero creo que evidentemente yo creo que todos deberíamos estar afianzados hacia algo que no nos haga perder la fe, llámese Dios, llámese lo que quieran, pero algo que no nos haga perder la fe y la esperanza, y que estén conscientes que el camino es difícil, que siempre va a haber adversidades, pero creo que esto es parte de la vida, ¿sabes? El hecho de vivir es saber afrontar un problema, de ser resolutivo y de siempre tener esta parte de calma y paciencia ante las adversidades y total, si hoy no te fue bien o total hoy no es un buen día, mañana quizá podrá hacerlo, ¿no? Entonces esta parte de afianzarse, de tener paciencia y de estar seguros de sí mismos, ¿no? A pesar de las adversidades y el hecho de afrontar los problemas y ser resolutivos. Claro, pues yo me parece que son maravillosas sus aportes, tu parte religiosa, y esto también atiendes a esa parte y hablas también mucho, tú mencionabas hace un tiempo el tema de la frustración, hoy dices, bueno, pues es que hay que salir, es la vida, es lo que tienes, sí. Y me parece que es muy importante trabajar esa tolerancia a la frustración que muchas veces nosotros no tenemos, Sí, hoy claro. la sociedad, los chavos no la tienen, no se nos enseña a que nos digan que no. Asumimos que lo merecemos todo, asumimos que debemos de tenerlo todo, asumimos que somos buenos en todo y esto no es verdad. Entonces yo quisiera compartirles esto, ya se los dije, pero es un poco afianzarlo, es trabajar la tolerancia a la frustración y entender que no siempre se tiene lo que se quiere, se tiene lo que se puede y con eso hay que hacer lo que puedas y hay que salir a vivir, porque esta historia si algo nos enseña es a luchar por la vida. Así es que pues yo quiero agradecerles por haber estado aquí el día de hoy. Es uno de los episodios que más me ha gustado grabar. Me parece que no solo atendemos esa parte médica, me parece que la parte humana es una parte inherente a nosotros que nunca debemos de desatender como médicos y como personas en cualquier oficio y sin oficio, y esa humanidad se ha perdido muchísimo. Así que los invitamos a que en medida de lo posible ustedes también ayuden a construir una mejor sociedad para que el día de mañana el mundo en el que vivimos y el que le vamos a dejar a nuestros hijos sea un mejor mundo, claro, en donde podamos no solo trabajar la unión, el esfuerzo, el respeto, la tolerancia a la frustración, sino llevar a una evolución verdadera y a un crecimiento espiritual, social y de hermandad. Claro. Me encanta estar con ustedes, muchísimas gracias. Jessy, ¿tu Instagram? Sí, es @doctora Georgette con EVZ. José Antonio-Bonilla 1. Ok, el mío es @drmemovc. E invitarlos también a que nos sigan a las redes sociales de @losexpedientespod. Recuerden YouTube, TikTok, X,
Instagram, en Twitch, en todas las redes sociales prácticamente estamos metidos. Les mandamos un abrazo, les deseamos muy buenas noches y nos vemos la próxima. Compartan el video, bye. Bye.